Bien, jóvenes y señoritas, muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Tardes, licenciado. Buenas. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, señorita. Vamos a dar continuidad, por favor, a nuestro tema, jóvenes. Habíamos quedado en el ejemplo de cómo se va a registrar o los niveles en este momento que maneja la nomenclatura de cuentas, ¿no es verdad? Habíamos señalado que está en la versión que ustedes tienen es para operaciones en moneda nacional. Obviamente no incluyen el sexto dígito, el dígito 1, que representa moneda nacional. Sin embargo, sí, es bueno aclararles que esta nomenclatura justamente se encuentra en moneda nacional, ¿no es verdad? Y si queremos nosotros ya realizar alguna operación en moneda extranjera, sí o sí tenemos que anotar el sexto dígito, que sería el número 2, ¿sí? Y anotar el término moneda extranjera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no se olviden estos 4 capítulos que maneja, en este caso, cualquier transacción en el sistema financiero, vale decir capítulo, grupo, cuenta y subcuenta. Hemos visto también en la anterior clase alguna estudiante consultaba con relación a las cuentas analíticas. ¿Sí? Y acá viene el ejemplo, jóvenes. Vamos a considerar en el presente ejemplo, ¿sí? El tema de la utilización de las cuentas analíticas. Por lo tanto, ¿sí? Se incrementa en este caso un nivel más para poder registrar contablemente una transacción que tenga relación con el descuento de letras, por ejemplo. Esta es una operación de cartera. Tendríamos el capítulo 100, que corresponde al activo, el grupo 13, en este caso 130, que corresponde al grupo, ¿sí? Tenemos el código 131, cartera vigente, que corresponde a la cuenta, ¿sí? Tenemos la subcuenta 13103, documentos descontados vigentes. Hasta acá están los 4 niveles. Excepcionalmente, este tipo de transacciones tiene cuentas analíticas. Fíjense bien, estamos hablando de los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dígitos, ¿sí? Acá también podemos apreciar la letra M. Esta letra M se reemplaza por la moneda. Si la operación fuese moneda nacional, se reemplaza por el dígito 1. Si fuera en moneda extranjera, se reemplaza por el dígito 2. ¿Sí? Si fuera con mantenimiento de valor, dígito 3, UFBs, dígito 4, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, los más utilizados serán el dígito 1, moneda nacional, y el dígito 2. Por lo tanto, si yo reemplazo, si esta es una operación en moneda nacional, será 131.03.101. La denominación, valor nominal, documentos descontados vigentes. Y también maneja la subcuenta 131.03.102, que se denominaría intereses, documentos descontados vigentes. Esta es una de las pocas operaciones, ¿sí?, que maneja cuentas analíticas, ¿sí? ¿Qué pasa si la operación fuese moneda extranjera? En ese caso, sería 131.03.201, denominación, valor nominal, documentos descontados vigentes, moneda extranjera. De la misma manera, para la subcuenta 131.03.202, intereses, documentos descontados vigentes, moneda extranjera. Entonces, estos son los niveles, jóvenes, que generalmente el sistema financiero utiliza para el registro de sus operaciones contables que desarrolla la entidad, ¿sí? Si se dan cuenta, ustedes pueden apreciar, hay 4 niveles mínimamente que tenemos que manejar para cada registro.
No es como en contabilidad básica o intermedia que hemos utilizado solamente el nivel cuenta, ¿sí? Acá es mucho más amplio, es mucho más exquisito. Fíjense bien, vamos a suponer que el banco está captando recursos por concepto de cuentas corrientes. Este sería el asiento contable, ¿sí? Ahí están los 4 niveles. Tenemos el grupo, el capítulo, el grupo, la cuenta y la subcuenta. De la misma manera para la cuenta que vamos a acreditar, en este caso la subcuenta que vamos a acreditar, tenemos los 4 niveles. Tenemos el capítulo pasivo, ¿sí? Tenemos el grupo obligaciones con el público, la cuenta y la subcuenta. De esta manera se registra contablemente en las entidades financieras. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda, alguna consulta? Sí. Y van a tener que ser nuestros registros contables. A ver, María del Rosario Limachi, si puede cerrar su micrófono. Si está en la calle, cerraremos micrófono, ¿no es verdad? No tiene sentido que hagamos escuchar a todo el mundo la bulla. ¿Qué tal? ¿Qué les parece, jóvenes, el registro de una operación? ¿Ah? Es diferente, licenciado. Es diferente, ¿no es verdad? No es como en cuenta básica o intermedia, que solamente manejamos el último nivel, pero obviamente en cuenta básica e intermedia a este nivel llamamos cuenta, ¿no es verdad? En cambio acá este nivel se denomina subcuenta. ¿Se imaginan hacer un asiento? A ver, en contabilidad básica nosotros eh, clasificamos los asientos contables en simples y compuestos, ¿sí? ¿Qué tipo de asiento contable sería este? ¿Es simple o es compuesto? Parece que no han pasado Simple, básica. licenciado. ¿Ah? ¿Por qué simple? Les haremos recuerdo a los compañeritos que no se acuerdan nada de básica. Como han pasado hace 20 años, ya se han olvidado completamente. ¿Ah? ¿Por qué es un asiento simple? Es un asiento simple porque solo existe una cuenta que se debita y una que se acredita. Muy bien, ¿sí? Entonces, fíjense bien. Una que se debita y otra que se acredita. Ahora, ¿se imaginan que sea un asiento compuesto con más de 3 cuentas? ¿Cómo sería? Con 4 cuentas, por decirles. ¿Cómo sería nuestro registro contable? ¿Qué dicen? ¿Ah? ¿Cómo sería nuestro registro contable? Compuesto, licenciado. Más cerca al micrófono, señorita, no se aleje, parece que Compuesto. estuviese Marte. Claro, le estoy hablando de un asiento compuesto con 4 cuentas. ¿Cómo sería nuestro asiento? Manejando todos El los asiento niveles. sería largo, licenciado. Larguísimo, ¿no es verdad? Sí, súper larguísimo. Hay que Entonces, incrementar. jóvenes, algo que quiero en principio es que todos los importes, por favor, siempre se van a anotar a la altura de la subcuenta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esta es la subcuenta y a esa altura van a anotar los importes, no a la altura de la cuenta. ¿Se entiende? Primera regla de oro que vamos a utilizar para nuestros registros contables. ¿Sí? Para que no sea tan moroso, porque esto es moroso manejar los 4 niveles, además que tendrían que dominar de memoria, ¿sí? Vamos a trabajar con los siguientes niveles, ¿sí? Acá, ¿qué nivel es ese? ¿Qué nivel estaríamos manejando? Nivel 3, licenciado. Ya, el nivel 3, ¿qué sería para nosotros? Cuenta y subcuenta. Cuenta, licenciado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, chicos, por favor, a lo largo de la gestión, cualquier registro contable, vamos a considerar el nivel cuenta y subcuenta. Es decir, de los 4 niveles que hemos aprendido que tiene nuestro plan de cuentas, vamos a manejar estos 2 últimos niveles para cualquier transacción. Y ojo, cuando digo manejar, ¿qué significa?
manejar el código y manejar el nombre de la cuenta y de la subcuenta. ¿Estamos de acuerdo? De esa manera vamos a trabajar a lo largo de esta gestión en todos los ejercicios que hagamos. ¿Sí? Toda la parte práctica sí o sí van a tener estos dos niveles, el 3 y el 4 de cuenta y subcuenta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado, estamos de acuerdo. Sí, licenciado. Entonces, ojo chicos, para los asistentes contables les estoy rebajando 2 niveles. ¿Sí? ¿Dónde vamos a utilizar los 4 niveles? ¿Sí? Vamos a utilizar estos 4 niveles cuando elaboremos el estado de situación patrimonial. Y acá quiero hacer también una aclaración que es muy importante. Nosotros en nuestras empresas comerciales o en lo que hemos ido viendo hasta ahora, jóvenes, ¿sí? Siempre hemos estado utilizando la denominación de balance general. ¿Sí? En el sistema financiero ya no utilizan esa denominación, utilizan la denominación de estado de situación patrimonial. En otras palabras, es el balance general. Cuando trabajemos, jóvenes, el balance general, sí o sí tenemos que presentar en estos 4 niveles las diferentes cuentas y subcuentas que van a formar parte del estado de situación patrimonial. No es por un capricho, ¿sí? Es porque la ASFI obliga a las entidades financieras a presentar su información con los 4 niveles. Entonces, jóvenes, cuando nosotros elaboremos nuestro estado de situación patrimonial en el tema denominado constitución de bancos, vamos a trabajar de esa manera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se han desmayado? Licenciado, estamos de acuerdo. Ya. Otra voz, Mariela. ¿Ah? Sí, estamos de acuerdo. Muy bien. Una sola persona está de acuerdo, el resto nada. No quieren saber nada de bancaria, creo. ¿No? Una sola persona va a aprobar entonces la materia, nadie más. ¿Ah? No escucho a más personas. Estamos de acuerdo, licenciado. Muy bien, jóvenes. A ver, lo único que estamos haciendo es cumplir lo que dice la ASFI. Nada más, jóvenes. Nada más. ¿Sí? Entonces, acá no me estoy inventando un plan de cuentas. ¿Sí? Estamos utilizando lo que se utiliza en el sistema financiero nacional. Y vamos a manejar estos 2 niveles. Van a ver que usted con toda la práctica que vamos a hacer, esto van a manejar como Padre Nuestro. ¿Sí? Esa es la clave del éxito en la materia. La cantidad de práctica que realicemos. Cuanto más práctica se realiza, usted se familiariza más con las cuentas. Entonces, esa va a ser nuestra clave del éxito. ¿Sí? Fortalecer la parte práctica. Estos 4 temas iniciales, sí o sí, necesito que tengamos bastante teoría porque es la base para realizar la parte práctica. ¿Sí? Ya en los siguientes temas, la teoría es concreta. Ahí sí o sí tienen que tomar apuntes, ya no les voy a mandar diapositivas. ¿Sí? Sí o sí tienen que tomar apuntes ahí. Así que ya hasta el tema 4 les voy a pasar las diapositivas. ¿Estamos de acuerdo? Después, ya es como en las clases presenciales, ustedes tienen su cuaderno, van a anotar la teoría que es súper concreta y a partir de ello vamos a nosotros a hacer bastante hincapié en la parte práctica. Así que ya saben, jóvenes, ¿sí? Tendrán su cuadernito de bancaria, alisten su cuadernito de bancaria. ¿Alguna duda, alguna consulta con relación a lo que estamos quedando y acordando? Si hubiese alguna duda, alguna consulta hasta acá. ¿Dudas, consultas, nada? Por el momento no, licenciado. Ya, muy bien. Licenciado, perdón,
Sí, adelante, adelante. Estaba viendo en el plan de cuentas de la ASFI, Ujú, el que creo que es completo, y hay algunas cuentas ujú. que solo tienen, por así decirlo, 3 dígitos, ¿no? No me acuerdo ahorita, o sea, llegan hasta el tercer nivel Ya. y no tienen otras subcuentas o cuenta específica. Debe estar viendo posiblemente las de orden y las contingentes. Ahí puede ser que encuentre algunas. Sí, ¿Sí? creo que sí. Ahí generalmente en los dígitos 8 y 9 son donde manejan simplemente hasta el tercer nivel. Inclusive, si ves, digamos, el dígito 9, el dígito 8 es más completo, tiene 2 niveles o 3 niveles. Y el dígito 9 simplemente tiene 2 niveles. ¿Sí? Eso ocurre con ese tipo de operación. Pero vamos a ver si nosotros vamos a necesitar de alguna de esas cuentas para poder utilizarlas, ¿no es verdad? ¿Sí? Mientras tanto, todo el programa que estamos preparando, sí o sí tienen estos 2 niveles, el 3 y el 4. ¿Estamos de acuerdo? Allá vamos a ver si nos toca llegar a alguna de esas operaciones y si necesitamos manejar solamente hasta el nivel 2 la contracuenta, porque la cuenta va a tener los 4 niveles, pero la contracuenta puede manejar menos niveles, ¿sí? Son en esas operaciones especiales que tiene la banca también. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna Está bien, otra duda o licenciado, consulta? gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra duda o consulta? Nada. Ya, chicos, entonces estamos cerrando, oleando y sacramentando, ¿sí? Que vamos a manejar estos niveles. Cualquier transacción, como en este caso. En este caso, fíjense bien, son captaciones del público, ¿sí? Son captaciones del público. ¿Por qué concepto? Por cuentas corrientes. Para nosotros, y esto también, fíjense bien, jóvenes, y esto me imagino que el año pasado han debido ver ustedes en el tema de conciliaciones bancarias, de bancos, ¿no es verdad? Para nosotros, empresa, ¿qué representa una cuenta corriente? ¿Qué tipo de cuenta es para nosotros, empresa, una cuenta corriente? Un activo. Un activo, ¿no es verdad? Sí, un activo. Tenemos la cuenta bancos, ¿no es verdad? Sí. Ahora fíjense bien que para el banco jóvenes bancos y es un pasivo, ya no es un activo, ¿sí? Es una obligación con el público a la vista, el nombre de la cuenta principal y la subcuenta se denomina depósitos en cuentas corrientes. Entonces, algunas operaciones, o en realidad casi todas las operaciones, a ustedes les van a parecer que está al revés. ¿Por qué? Porque ahora se está viendo desde el punto de vista del banco, ya no de la empresa. ¿Estamos de acuerdo? Eso tienen que tomar muy en cuenta, jóvenes, para saber diferenciar lo que es la contabilidad de bancos y entidades financieras con la contabilidad de una empresa comercial. ¿Estamos de acuerdo? Sí, acá está el mejor caso, el mejor ejemplo que podemos agarrar es este, donde vemos que para el banco ingresa recursos, ¿sí? Y tenemos que anotar por qué concepto está ingresando estos recursos. Y en este caso el concepto son cuentas corrientes, es decir, clientes que tienen aperturada su cuenta corriente proceden a realizar el depósito, ¿sí?, correspondiente en la entidad financiera y contablemente se registra de esta manera. Entonces acá, jóvenes, hay que parar las antenitas de vinil, ¿sí?, y ver cómo estamos registrando contablemente cada una de las operaciones, ¿sí? Al principio les va a costar agarrar el ritmo porque todo esto es desde el punto de vista del banco, ¿sí? Y les comento una anécdota, jóvenes. A veces, imagínense, eh, me ha tocado estar como tribunal en exámenes de grado en la materia de contabilidad de bancos y entidades financieras, ¿sí? A los jóvenes realmente es una pena el nivel que tienen los egresados
cuando dan esta materia. Están utilizando cuentas de contabilidad básica para una especialidad, ¿sí? Esta especialidad está referida a las cuentas contables establecidas por la ASFI. No podemos inventarnos nada, ¿sí? Y con ese nivel quieren salir profesionales jóvenes. A veces es increíble, no sé cómo han aprobado esta materia, por ejemplo, cuando han sido estudiantes, ¿sí? Entonces, acá, jóvenes, es importante darse cuenta y por eso yo estoy tranquilo. Si ustedes van a ponerle las ganas, esta materia van a aprobar tranquilos y van a aprobar con muy buena nota, ¿sí? Ya depende de ustedes, de nadie más. Yo no voy a estudiar, ustedes son los que estudian. Yo me encargo de enseñarles, ¿sí? Ya les he dicho, el año pasado de la materia hemos podido sacar 2 auxiliares de docencia. ¿Por qué? Porque se han puesto las pilas y realmente, ¿sí?, han agarrado los hilos de la materia y hemos dejado escuela en la materia. Nada raro que una de las 2 señoritas llegue a ser su auxiliar este año, ¿sí? Entonces, ahí está la clave. Querer es poder, jóvenes. Si usted se pone las pilas, van a aprender, y los que gusten ser auxiliares al año en esta materia ya pueden postularse. ¿No es verdad? Entonces, acá, con conocimiento de causa se les está señalando. De ustedes depende todo. Yo les doy todas las herramientas y ustedes aprovechen eso. ¿Ok? Entonces ya está oleado y sacramentado los niveles que vamos a manejar en la materia, ¿sí? ¿Dónde tengo que anotar los imports? Cuidado que me estén anotando a la altura de la cuenta, eso está mal, ¿sí? Todo importe se anota a la altura de la subcuenta. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, Lice. Muy bien. Seguimos avanzando entonces, jóvenes. Ya que no hay más dudas, consultas o preguntas, seguimos avanzando. Sí, adelante, por favor. No sé quién quería hacer alguna duda, alguna consulta, o me estaba diciendo que estaba de acuerdo. ¿Ah? ¿Nada? ¿No hay preguntas? ¿Nada? Muy bien, seguimos avanzando. Bien, jóvenes. Vamos a considerar algunas de las políticas contables que han sido emitidas por la ASFI. ¿Sí? Vamos a analizar cada una de ellas, pero en principio vamos a describirlas de manera general. Hablamos del inciso A, las normas contables aplicables. El inciso B, la evaluación de activos y pasivos expresados en moneda extranjera. La evaluación de activos en moneda nacional que mantienen su valor intrínseco, ¿sí? La compensación de saldos. Asimismo, tenemos el cálculo y exposición de productos por cobrar y cargos por pagar, la asignación de costos, la consolidación de agencias, oficinas y o dependencias de la entidad. El inciso H hace referencia a las partidas pendientes de imputación y finalmente el inciso I a la imputación por moneda. ¿Sí? Estas son las políticas contables que de alguna manera establece la ASFI para que se tomen en cuenta también al momento de poder efectuar la registración de sus operaciones, ¿sí? Entonces vamos a ir describiendo cada una de ellas para poder de alguna manera, ¿sí?, tener también todo claro y no tener problemas al momento de la registración contable. Algo que hay que también, jóvenes, destacar es que todo lo que vamos a hacer como parte práctica, ¿sí?, está en función a lo que establece la ASFI, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que estamos dando cumplimiento a lo que establece la ASFI. Un ejemplo, en cuentas corrientes, por ejemplo, en cuentas corrientes no se paga intereses.
Entonces no vamos a hacer cálculo de intereses, nada. En caja de ahorros se capitaliza intereses mensualmente, ya no hay la capitalización semestral. Por lo tanto, cada fin de mes tenemos que capitalizar. En una clase anterior les consultaba quiénes tienen una caja de ahorro. ¿Sí? Todas aquellas personas que tengan una caja de ahorro pueden apreciar que el último día del mes siempre les van a pagar intereses. Así sea de 30 centavos, les pagan esos intereses de 30 centavos. Y si no tienen NIT, entonces les retienen el 13% sobre los intereses que han ganado. Saquen su extractito cada fin de mes, el primero. Al día siguiente ahí van a tener intereses, un importe, RC/IVA, otro importe, que el banco tiene que retener a sus clientes por los intereses que han ganado. ¿Ok? En depósitos a plazo fijo, ¿qué políticas mantienen en las entidades financieras? Generalmente la política es de el pago de los intereses al vencimiento. ¿Qué quiere decir? Durante el periodo se van a devengar intereses y al vencimiento se van a cancelar los intereses. Rara es la entidad que está trabajando con la modalidad en DPFs para capitalizar intereses. Entonces, como les decía, vamos a ir aplicando todo lo que establece la ASFI. ¿Ok? Bien, vamos a comenzar, jóvenes, por el inciso A, que se denomina normas contables. A ver, ¿qué hora tienen, jóvenes, en sus relojes? Yo con la pantalla 708. 7:08. Imagínense, hay personas que quieren entrar a este horario y es un poco complicado, ¿no es verdad? Hemos rayado la cancha. 708. Ya, 7:08. Si se dan cuenta, hay 2 personas que están en sala de espera, pero a estas horas ya no puedo admitirlo. Por nada de respeto hacia ustedes, hacia mi persona, ¿no es verdad? Sabemos bien que nuestras clases comienzan a las 18:30. No obstante de eso, les doy una tolerancia de 10 minutos, ¿no es verdad? Pero ya querer entrar a estas horas, medio incómodo, ¿no es verdad? Sí. Y a veces los estudiantes todavía tienen el atrevimiento de mandar mensajes al grupo, ¿no? Déjeme entrar. Hemos puesto una regla de oro, chicos, y eso hay que respetarnos, ¿verdad? Sí. Eso ustedes tienen que ir tomando como un hábito cuando comiencen a trabajar. Su horario de trabajo, si les ponen a las 8, tienen que estar 8:05. Sí, no van a estar llegando 8:30, ¿no es verdad? Queriendo entrar a trabajar. ¿Ah? Esa es la figura. Así que ya saben, jóvenes. ¿Sí? ¿Qué es Hilda? O sea, otro equipo más quieres incorporar. ¿Qué quieres hacer? ¿Sí? A ver, vamos a ver, estás en sala. Algunos con su cámara más creo que quieren entrar, no sé. ¿Ah? Ya, listo. Bien, jóvenes, a ver, comenzaremos con este inciso que se llama normas contables aplicables. Los estados financieros se prepararán de acuerdo con las disposiciones establecidas por la ASFI. No se olviden, la autoridad de supervisión del sistema financiero. Y algo que tenemos que tomar en cuenta, jóvenes, ¿sí? El rol de la ASFI. No nos olvidemos que la ASFI se encarga de efectuar el control a todas las entidades de intermediación financiera. Entonces, toda la normativa relacionada a alguna situación que tenga que ver con las entidades de intermediación financiera será emanada ¿por quién? Por la ASFI. Y todos los bancos privados, jóvenes, están en la obligación de dar cumplimiento a las mismas. Entidad que no dé cumplimiento, obviamente la ASFI va a sancionar a la misma. ¿Sí? Entonces, algo que tenemos que aprender nosotros los auditores, los contadores públicos autorizados en la actualidad, es que sí o sí, jóvenes, ¿sí? Sí o sí, en este caso, nosotros tenemos que ser los primeros en dar cumplimiento
a la normativa vigente, porque esa es la esencia de nuestra profesión. Cuando nosotros ejercemos la labor de auditores y comenzamos a revisar, por decirles, los estados financieros, o nos permiten realizar o nos asignan una auditoría especial, lo primero que cumplimos es, o lo primero que verificamos es el cumplimiento de la norma. Y si nosotros jóvenes vamos a luchar para que, en el caso del sector público, los servidores públicos, en el caso de las empresas privadas, los dependientes, den cumplimiento a las normas, se tiene que cumplir, ¿no es verdad? No es hacer lo que uno quiere, sobre todo en el sector público, jóvenes, ¿sí? Es importante el cumplimiento de la norma. En el sector público incumplimos la norma, nos establecen la responsabilidad por la función pública. En el sector privado no tenemos una disposición legal como la ley 1178. Por lo tanto, los que trabajan en el sector privado, obviamente ya, pues si hay contravenciones a la normativa, directamente pues decidirán el despido de la persona. Pero en el sector público, jóvenes, es mucho más complicado. Por ello es que nosotros como profesionales tenemos que ser los primeros en cumplir con lo que dice la norma. Esa es la esencia de nuestra profesión. Ahí tenemos que mantener lo que se llama la ética. Si yo no voy a dar cumplimiento a lo que establece para nuestra profesión, estoy por demás en la profesión, jóvenes. ¿Sí? Y no quiero tocar, bueno, lastimosamente usted sabe, en el día marzo pasó una situación terrible en la UPA, ¿sí? Pero el grupo de estudiantes no ha dado cumplimiento a una instrucción superior del rector, donde han prohibido que se hagan asambleas. Imagínense esa gente que está estudiando contaduría pública pisoteado una instrucción superior. Mal pueden llamarse esos contadores públicos, ¿no es verdad? En algún momento había hablado con mis alumnos que estaban en primer año. En nuestra carrera no debería de prevalecer, o en la universidad no debería de prevalecer los temas políticos. Nosotros los docentes estamos para enseñar. Los estudiantes están para aprender. Pero no faltan personas que están dedicadas al tema político porque viven de eso. Y eso está mal, y fíjense bien a lo que ha llevado este tema de la política inmersa en las universidades, a este desenlace fatal de estos jóvenes que han fallecido. ¿Sí? Hay que reflexionar, jóvenes. La universidad es académica, no es política. Es académica. ¿Sí? Pero lastimosamente, jóvenes, en los niveles superiores, en los niveles jerárquicos, se maneja la política. A los estudiantes los manejan por política. Y eso está mal. ¿Sí? Yo al menos no comparto eso. Yo soy más partícipe de que recuperemos nuestra esencia académica. ¿Sí? Porque lastimosamente, cuando se apoya a alguien y llega al poder, se olvida. ¿Sí? Se olvida. Así que no vale la pena, jóvenes. Preferible dedicarse a lo que nos tenemos que dedicar. En nuestro caso, a enseñar, y en su caso, a estudiar. ¿Listo? Ocúpense de lo académico. Por eso es importante que ustedes puedan acabar todo esto en los 5 años. ¿Listo? Tendrán un año más para hacer, no sé, establecer una modalidad de titulación.
y a partir de ello salgan a ejercer la profesión. No pierdan su tiempo en cuestiones políticas. ¿Sí? Esa tiene que ser nuestra esencia. Y en este primer inciso, jóvenes, algo que yo quiero hacerles reflexionar. Nosotros siempre, desde el punto de vista, si trabajamos y ejercemos la profesión como auditores, lo primero que vamos a observar va a ser que no se ha dado cumplimiento a la normativa. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros que estamos en esta profesión pasamos por encima de la normativa? Tenemos una materia que se llama ética profesional, donde deberían de alguna manera orientar a los futuros profesionales, a los futuros contadores públicos autorizados, a que se cumpla la norma, a que luchemos, tengamos ética, tengamos transparencia. Cuando uno maneja las cosas limpias, jóvenes, no tiene temor a la fiscalización, ¿sí? Pero cuando uno maneja de manera con varias situaciones negativas, son los primeros que se oponen a que los fiscalicen, ¿sí? Y eso tiene que cambiar. Tenemos que cambiar la mentalidad, ¿sí? Y fíjense bien, acá es bien clarito en la primera parte. Todas las entidades financieras o de intermediación financiera prepararán de acuerdo con las disposiciones establecidas. Acá no va a haber alguna, no sé, por decirles, una casa de cambios, por ponerle un ejemplo, que forma parte de las entidades de intermediación financiera, que tenga su propia nomenclatura, que no utilice la nomenclatura del ASFI y emite estados financieros, por ejemplo, sin considerar la normativa emitida por la ASFI. No va a haber, jóvenes, porque eso significa sanción. Y esa es la clave del éxito, ¿sí? Saber en dónde estamos, nos ubicaremos y haremos el trabajo en función a la normativa que tengamos que dar cumplimiento. ¿Listo? Con eso estamos obrando bien. ¿Ok? Ahora, en el caso de no existir situaciones no previstas en estas disposiciones, jóvenes, podemos también aplicar los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas internacionales de contabilidad. Y eso también creo que está establecido para nuestra profesión, ¿no es verdad? En el caso de los auditores, por ejemplo, si no tenemos la normativa nacional relacionada a algún tema, podemos utilizar la normativa internacional. Y en el área contable pasa lo mismo. Cuando hay algún vacío técnico con la normativa nacional, se puede utilizar la normativa internacional. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ojo, chicos. Acá en este primer inciso nos indican que hay que cumplir con las normativas contables aplicables y establecidas por la ASFI. ¿Ok? Seguimos. Nos habla en el inciso B sobre la evaluación de activos y pasivos expresados en moneda extranjera. ¿Sí? Señala, los activos y pasivos que las entidades mantengan en moneda extranjera deben ser ajustados, por lo menos, nos dice, al fin de cada mes, al tipo de cambio oficial determinado por el bolsín del Banco Central de Bolivia. Entonces, esto es muy importante, jóvenes. En un mercado inflacionario, por ejemplo, puede ser que el dólar estadounidense se incremente cada día, cada 3 días, cada 4 días, etcétera, etcétera. ¿No es verdad? Y la ASFI nos da esa posibilidad o de esa posibilidad a las entidades financieras que por lo menos una vez se actualice al mes. Entonces, esto es muy importante. Esto también nosotros vamos a
ver, jóvenes, en el tema de lo que son las operaciones, ¿sí?, en moneda extranjera. Vamos a dar cumplimiento a lo que establece la ASFI, que nos dice que por lo menos cada fin de mes actualicemos aquellas operaciones de activo y pasivo que sean en moneda extranjera. Entonces también los ejercicios, jóvenes, van a ver algunos temas donde vamos a considerar operaciones en moneda extranjera. Entonces, bajo esa lógica, yo les voy a ir planteando los ejercicios. Y bajo esa lógica, estamos cumpliendo lo que establece la ASFI, de que por lo menos una vez actualicemos. ¿Listo? Y lo más lógico siempre va a ser, jóvenes, que el último día del mes se pueda actualizar las operaciones. ¿Estamos de acuerdo? Van a ver algunos temas, no todos, donde vamos a ver moneda extranjera, ¿sí? Algunos temas de pasivo, generalmente el tema más importante y en función también a lo que se ve en el mercado, ¿sí?, es, por ejemplo, que existen muchos DPFs en moneda extranjera. Entonces, ahí vamos a aplicar casos prácticos donde vamos a considerar, ¿sí?, un mercado inflacionario, es decir, la tendencia del dólar es a subir. Y en los temas de cartera vamos a ver sobre todo en el tema de documentos descontados, préstamos amortizables, préstamos a plazo fijo, ¿sí?, para ver operaciones en moneda extranjera. En adelantos en cuentas corrientes no voy a hacer ejemplos en moneda extranjera. ¿Por qué? Porque en moneda nacional, cada transacción que realice el banco o su cliente ameritan 3 asientos contables. Por lo tanto, si hacemos un asiento medianamente, un ejercicio por unos 45 días, vamos a tener mínimamente unos 40 asientos contables, ¿sí? Entonces hay que ver dónde sí podemos utilizar moneda extranjera para que se entienda también la lógica que vamos a manejar, ¿sí? Obviamente, los que han sido mis estudiantes tendrán que recordar, ¿sí?, cómo hemos manejado operaciones en moneda extranjera. Utilizamos esa misma lógica acá. Y los que no han sido mis alumnos aprenderán, ¿sí?, la lógica que les voy a enseñar para poder registrar y actualizar operaciones en moneda extranjera. Entonces acá, como les digo, está fríamente calculado todo lo que vamos a hacer en esta gestión. Así que vamos a dar cumplimiento a lo que dice la ASFI. ¿Ok? Vamos con el inciso C. Valuación de activos en moneda nacional que mantienen su valor intrínseco. Los rubros no monetarios, como ser bienes de uso, otros activos, patrimonio y cuentas de resultados que las entidades mantengan, ojo chicos, no se ajustarán a moneda constante. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en contabilidad básica e intermedia hacemos ese énfasis en los rubros no monetarios, ¿no es verdad? En actualizar, el ejemplo de bienes de uso, actualizar y luego depreciar. En el sistema financiero, la ASFI ha establecido que no se van a ajustar a moneda constante. Por lo tanto, se van a quedar a valores históricos, ¿no es verdad? Dice, salvo que el entorno económico del país se presente características hiperinflacionarias, ocasionando que los estados financieros requieran expresión. Ahí hay una salvedad, ¿no es verdad? ¿Dónde está establecido este aspecto? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué disposición legal de nuestro país, ¿sí?, establece este aspecto? ¿Alguien se acuerda o no se acuerda? Licenciado, la norma contable 3. Correcto. ¿Cuánto nos dice que tiene que llegar para que se tengan que reexpresar los estados financieros? Nos da un tope, ¿no es verdad?
¿Cuál es ese tope? ¿El valor del mercado, algo así? No, ahí nos dice. Nos da en un acápite nos establece exactamente cuál tiene que ser el índice, que superando este índice sí o sí se tiene que hacer la actualización. ¿Hasta cuánto será? A ver, tú que has sido mi auxiliar, sí o sí tienes que manejar eso. Contarles a los chicos para que se pongan en onda, ¿ah? Porque creo que nadie está leyendo acá, ¿no? No sé cómo van a salir profesionales. Una persona de 87 ha respondido adecuadamente. ¿Sí? ¿Qué dice el resto, los 86 restantes? ¿Qué dice? Es cositas básicas y elementales, chicos, sí o sí tenemos que manejar. Sí o sí tenemos que manejar. ¿No es verdad? Y fíjense bien que a diferencia, ¿sí? De las empresas comerciales, por ejemplo, donde sí o sí nosotros estamos afanados cada fin de año en actualizar los rubros no monetarios, la ASFI toma la decisión de que no se actualicen, salvo, nos dicen, ¿no?, que hayan etapas hiperinflacionarias. ¿Quién se acuerda cuál va a ser el parámetro que se va a considerar para comenzar a actualizar los estados financieros? Licenciado, si no me equivoco, es el 12%. Correcto, muy bien. Eso es lo que necesito, pues que mis alumnos estén despiertos. Algunos se conforman con entrar a la clase y estar ahí, no sé bien sus novelas, pero conectados a la clase. Eso tenemos que manejar, chicos. ¿Sí? Y fíjense bien que la ASFI en ese aspecto realmente ha tomado una sana decisión. Mientras no se sobrepase ese 12% de inflación, jóvenes, no se va a actualizar, ¿sí?, los rubros no monetarios. Ustedes saben bien, en básica y en intermedia, jóvenes, nosotros tenemos un enfoque totalmente diferente, ¿sí? Porque así no lleguemos a ese 12%, sí o sí tenemos que reexpresar, ¿sí?, nuestros rubros no monetarios. ¿Y cuáles son esos rubros no monetarios? Los bienes de uso, los otros activos o los activos intangibles, el patrimonio y las cuentas de resultados que incluyen ingresos y gastos. ¿Sí? Entonces ya saben, en el sistema financiero, jóvenes, si no se sobrepasa ese 12%, no se actualizan los rubros no monetarios. ¿Estamos de acuerdo? Despierten, yo creo que duermen nomás ahí, ¿no? En vez de estar en clases. 2 alumnos están participando, 2 nomás tengo. ¿Ah? No sé el resto, que son puros oyentes deben ser. ¿Ah? Invitados especiales que no participan. ¿Sí? Salvo la señorita Peña también, que siempre está preguntando. Después el resto, no sé, las otras señoritas no preguntan nada. ¿Sí? No se olviden que a fin de año esas participaciones les pueden salvar también a algunos. ¿No es verdad? ¿Sí? Ok. Ahora, ¿qué nos dice el inciso D? Compensación de saldos. Las operaciones activas pasivas y los resultados positivos y negativos se expondrán separadamente sin compensar, salvo que exista disposiciones expresas al respecto. Entonces, jóvenes, acá algo muy interesante es que los saldos que se vayan a presentar en este tipo de operaciones activas o pasivas y que tengan relación, por ejemplo, en el caso de las cuentas de activo, tienen relación directa con los ingresos y las cuentas de pasivo tienen relación directa con los gastos, ¿sí? Nos indican que se van a exponer separadamente, o sea, acá no hay compensación, ¿sí? Y esto es importante, esta lógica también, anótense en sus cuadernos. Cuando nosotros vamos a trabajar operaciones de pasivo,
automáticamente voy a relacionar con las cuentas de gasto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para las entidades de intermediación financiera, una operación pasiva genera gasto. Y las operaciones de cartera, que son cuentas de activo, generan ingresos. Entonces, esa lógica, anótense. Y eso vamos a ver, ¿sí?, en la parte práctica. Pero ustedes ya de antesala ya tienen que manejar esa conceptualización que les estoy indicando en este momento. No se pueden compensar, se expresan o se exponen por separado. ¿Ok? Nos habla del cálculo y exposición, fíjense bien, de productos por cobrar y cargos por pagar. Rápidamente, jóvenes, se me viene a la mente una pregunta clave. ¿Qué principio de contabilidad estoy utilizando? El principio de devengado, licenciado. Muy bien, muy bien. ¿Quién es esa señorita? Quiero conocerla. ¿Quién ha participado? A ver, que levante su mano. ¿Okay? Alice, muy bien, ¿sí? El principio del devengado. No podemos, pues, jóvenes, alegar desconocimiento cuando ya están en la mitad de la carrera. Que no sepamos, jóvenes. Acá estamos diciendo claramente, productos por cobrar, por pagar. ¿Cuándo utilizo eso? Hemos visto en asientos de ajuste. Cuando se utiliza la base de vengado. ¿Sí? ¿Y qué nos dice acá? Los productos por cobrar y los cargos por pagar serán calculados y pagados en base a las tasas activas y pasivas. Ya sabemos que es una tasa activa, sabemos que es una tasa pasiva. Pactadas respectivamente, utilizando, ojo, nos dice que para el interés simple, en nuestra fórmula vamos a utilizar 360 días. Acá no hay año exacto. ¿Sí? Cuidado que quieran calcular sobre 365 días, está mal sus operaciones. En el sistema financiero nacional utilizamos como denominador 360 días. ¿Sí? Y, ojo, se respeta la cantidad de días que tenga cada mes. ¿A qué me refiero? Tenemos meses que tienen 30 días, meses que tienen 31 días, 28 días o en algunos casos 29 días, si fuese año bisiesto. Por lo tanto, jóvenes, si bien vamos a utilizar el factor de 360 días, pero para cada operación contable se va a considerar el total de días que tenga cada mes. Otro guachito, otro secretito que les estoy diciendo, cuando hagamos el cálculo, sobre todo de intereses. Así que anótense, ¿ok? Los intereses de vengados, ahí está, inclusive ahí estaba el guacho, nadie lee el área positiva, ¿sí? No sé qué estarán haciendo. Sobre activos y pasivos deben ser computados, ojo, a partir del día siguiente de efectuada la operación. Es decir, para que nosotros comencemos a validar una operación, mínimamente tiene que transcurrir 24 horas. ¿Sí? Un ejemplo, si yo voy a calcular, por decirles, intereses, ¿sí?, para caja de ahorros, voy a utilizar el método de los numerales, eso vamos a aprender más adelante, ¿sí? Yo he realizado mi última operación el día 27 de marzo, por ejemplo, ¿sí? Del 27 de marzo al 31 de marzo, ¿cuántos días existen? Bajo esta lógica que maneja el sistema financiero. 4 días, licen. 4 días. Más facilito para calcular, agarro el último día y le resto el día de inicio de operaciones. 31 menos 27 nos va a dar los 4 días. No es que voy a considerar desde el 27, porque si contamos el 27 habría 5 días, ¿no es verdad?
Entonces, acá lo que nos dice es a partir del día siguiente. Entonces, comienzo a contar 28, 29, 30, 31. Son 4 días. Esa es la lógica. ¿Sí? Entonces, ganará intereses por esos 4 días. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo, jóvenes, la última operación el 31 de marzo y se capitaliza intereses el 31 de marzo? ¿Han transcurrido las 24 horas para que gane intereses el cliente? No, licenciado. No, No, licenciado. 31 menos 31, ¿cuánto nos da? Cero. Yo- ¿No es verdad? Entonces ahí no va a ganar intereses. Pero si yo he realizado mi operación, por decirles el 30, y el 31 se capitaliza, ¿gana o no gana intereses? Sí, Sí, gana licenciado. por un día, licenciado. Por un día. Muy bien, eso quiero que se den cuenta. ¿Sí? Esas cositas vamos a aprender y se van a dar cuenta que es súper sencillo esto. Pero ya tienen que tener esa lógica, chicos, y eso es lo que vamos a fortalecer también este año en mi materia. ¿Sí? O sea, les vamos a dejar una lógica, un razonamiento, una capacidad de análisis que al año les va a servir para auditoría financiera. ¿Sí? Yo planteo de esa manera los ejercicios, ¿sí? Muchas veces, generalmente cuando son clases presenciales, ese momento, jóvenes, yo creo un ejercicio y soluciono con mis estudiantes el ejercicio. ¿Sí? Para que ustedes vean la capacidad también que tiene que tener el docente para que en ese momento, ¿sí?, se pueda de alguna manera crear un ejercicio y darle solución. Y ahí se hace la demostración al estudiante, ¿no es verdad? ¿Sí? Entonces, eso es importante, chicos. Todos aquellos que le van a poner ganas e interés se van a dar cuenta que se van a ir con esa lógica, esa capacidad de análisis, y en auditoría financiera al año van a ser cancheros y caperusos. ¿Sí? No es lo mismo, jóvenes, saber analizar una operación de entradita que estar esperando que le digan cómo se tiene que hacer. No, acá les voy a enseñar hasta esa lógica. Así que atentis a la parte práctica, no se falten a clases. ¿Sí? Está nuestra compañera, no recuerdo si es Fabiola. Fabiola, ¿estás en clases o no estás en clases? Creo que no pasa clases, ¿no? O sea, Presente, licenciado, buenas noches. Estás durmiendo, creo, ¿no? ¿Cuántos ¿Me escuchas? tenemos ahora en el nuevo grupo? Sí. No, estoy aquí. Ah, ya. ¿Cuántos tenemos ahora en el nuevo grupo? En el nuevo grupo estamos, a ver, deme un momento. Estamos con 94. Ya. Ahora, ¿cuántos somos en sala? 87. O sea, hay 7 personas. 87, sí. ¿Sí? Hay 7 personas que no están pasando clases, jóvenes. Entonces está tomando muy en cuenta eso, ¿no es verdad? No se olviden que hemos establecido que tienen que tener el 80% de asistencia a clases. Alguna señorita hoy día me ha pedido permiso por temas de trabajo. Sí, se considera también esa situación, pero al margen de eso, jóvenes, no deberían faltarse tantos estudiantes, ¿no es verdad? Ya les he dicho, una vez que entremos a la parte práctica, no pasan clases, no van a aprender la materia. ¿Sí? Eso yo les digo, jóvenes, por conocimiento de causa. ¿Sí? Así que tengan cuidado. Vamos a las asignaciones de costos. Dice, los costos vinculados con ingresos específicos deben ser imputados al periodo en que estos son reconocidos contablemente. Esto también tiene un poco de relación, jóvenes, con el inciso anterior. ¿No es verdad? El principio del devengado, ¿qué nos establece? Que independientemente de que sean cobrados o pagados, tienen que ser registrados en el periodo que corresponde. ¿No es verdad? Entonces nosotros a través de esto también, de este inciso, vamos a dar cumplimiento a lo que establece la ASFI, tomando en cuenta siempre, jóvenes, los principios de contabilidad. ¿Sí? Consolidación de agencias, oficinas y o dependencias de la entidad para elaborar los estados financieros consolidados de la entidad. Deberán eliminarse los saldos entre agencias, oficinas y o dependencias de la entidad. No se olviden, toda la información se tiene que consolidar en la central
en la oficina central, y la oficina central será quien emita los estados financieros, ¿no es verdad? No es que cada sucursal, cada agencia va a emitir estados financieros de manera independiente, ¿no es verdad? Al final, todo se va a consolidar en la central y la central emitirá un estado financiero consolidado. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Partidas pendientes de imputación. Señala aquellas partidas que por la naturaleza especial de la relación con tercero no puedan ser, dice, imputadas a las cuentas correspondientes, se contabilizarán transitoriamente en la cuenta partidas pendientes de imputación del grupo otros activos si son deudoras, y en la cuenta partidas pendientes de imputación del grupo otras cuentas por pagar si son acreedoras. Y acá generalmente, jóvenes, los casos donde vamos a utilizar estas famosas partidas pendientes de imputación va a ser en el tema caja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces el cajero que desarrolla sus actividades en una entidad financiera puede tener diferencias en su caja. Es decir, pueden tener faltantes o sobrantes. Por lo tanto, jóvenes, el registro, al determinarse un faltante o un sobrante de caja, inmediatamente se tiene que registrar. Y para ello, jóvenes, nosotros utilizamos esta cuenta que está en el grupo 183, partidas pendientes de imputación, fallas de caja, por ejemplo, para los faltantes, y en la cuenta 244, ¿sí? Partidas pendientes de imputación, 24402, fallas de caja sobrante. Esas son las cuentas que vamos a utilizar para este tipo de transacciones. Ahora, dentro del tema caja también podemos utilizar, jóvenes, el tema de los famosos giros bancarios. ¿Sí? Ahí vamos a utilizar la cuenta 18308. Oficina central y sucursales, que nos sirve como, y esto en el contexto general, este tipo de cuentas, jóvenes, son cuentas puente o cuentas transitorias. ¿Sí? Porque después de cerrarse todo el procedimiento contable, estas cuentas quedan con saldo cero. ¿Sí? Por eso son cuentas transitorias. Sin embargo, fíjense bien cómo la ASFI prevé estas situaciones y toma en cuenta en su nomenclatura de cuentas este tipo de operaciones, ¿sí? Que van a ser de alguna manera transitorias. ¿Ok? Tenemos la imputación por moneda. Los derechos y obligaciones se registrarán en moneda nacional, moneda extranjera, moneda nacional con mantenimiento de valor, moneda nacional con mantenimiento de valor UFBs, según cómo se haya realizado la transacción. Ahora, hay que ser realistas, jóvenes. Hoy en día, en nuestro sistema financiero nacional, prácticamente un 70 a 80% son operaciones en moneda nacional, ¿sí? Y el resto, jóvenes, ¿sí? Se da en moneda extranjera. Si bien el tipo de cambio está estabilizado hace más de 8 años, jóvenes, o más tiempo todavía, ¿sí? Pero existen algunas empresas que por necesidad sí o sí tienen que tener cuenta en moneda extranjera. Las operaciones con mantenimiento de valor y mantenimiento de valor UFBs generalmente no las están aplicando en los bancos. ¿Por qué? Porque no les conviene. Cada día tienen que hacer la actualización. Entonces, en ese sentido, jóvenes, ustedes se van a encontrar con casi que ninguna entidad financiera está trabajando con operaciones con mantenimiento de valor y mantenimiento de valor UFBs. La mayoría del sistema financiero nacional están trabajando en moneda nacional o, en algunos casos,
de acuerdo a las necesidades en moneda extranjera. ¿Sí? La ASFI establece que puede haber este tipo de operaciones, pero lo que más predomina en el mercado financiero son operaciones en moneda nacional y moneda extranjera. ¿Ok? Bien, a ver, vamos a hablar, jóvenes, ahora del cierre de gestión que tienen que tener las entidades financieras. Deben cerrar su gestión al 31 de diciembre de cada año, similar a lo que veíamos en las empresas comerciales, ¿no es verdad? Pero acá también hay algunas situaciones que vamos a ver en las siguientes diapositivas que no se realiza, por ejemplo, en una empresa comercial, ¿sí? A ver, vamos a ver estos aspectos. Presentación de los estados financieros. Los estados financieros remitidos a la ASFI deben ser expresados en bolivianos y sin centavos. Ojo, los que van a ser remitidos a la ASFI. Una cosa muy diferente es que nosotros en las operaciones contables registremos hasta 2 centavos o los 2 primeros decimales. ¿Estamos de acuerdo? Cualquier operación se van a considerar los 2 primeros decimales, nada más. Pero ya para su remisión a las ASFI solamente tenemos que expresar la parte entera sin decimales. A tomar en cuenta ese aspecto, ¿sí? Además, jóvenes, los estados financieros remitidos a la ASFI deben llevar las firmas del síndico, gerente general y el contador. Entonces, estas son las 3 personas que tienen que firmar, ¿sí?, los estados financieros. ¿Quién será el síndico? El que lleva los libros, licenciado. No. Licenciado es el fiscalizador. Correcto, ¿sí? Cada entidad financiera, jóvenes, tiene que tener un fiscalizador externo que de alguna manera pueda avalar el contenido de la información financiera, ¿sí? Entonces, esto es importante, jóvenes. No es dependiente del banco. Sin embargo, ¿sí?, en el tema del manejo administrativo, sí o sí tiene que ser de conocimiento también del síndico para que éste pueda de alguna manera también al momento de realizar esta labor de firmar los estados financieros, sepa lo que está sucediendo, ¿no es verdad? Es decir, el gerente general y el contador informarán constantemente al síndico, pero no es una persona que trabaja todo el tiempo en el banco, no. La persona externa que va a evaluar cómo le está yendo a la entidad financiera. Entonces, ahí están las 3 firmas, jóvenes: contador, gerente general del banco y el síndico, que de alguna manera está avalando el contenido de los estados financieros de la entidad bancaria. ¿Ok? Ahora, auditoría externa. Las entidades financieras deben contar con servicios de auditoría externa independiente, porque cada banco tiene su unidad de auditoría interna, ¿sí? Y dice, por lo menos una vez al año con motivo del cierre de gestión, ¿sí? Entonces, esto es importante, jóvenes, cuando las entidades financieras van a cerrar sus estados financieros al 31 de diciembre de un año X, ese cierre sí o sí tiene que contar con el dictamen del auditor externo. Y acá el auditor revisará los registros contables y los estados financieros de la entidad y merced a ello emitirán lo que se llama el dictamen del auditor externo. Y en ella, si no hay ningún problema, emitirán el dictamen correspondiente, que técnicamente se llama el dictamen limpio, ¿sí? Si hay alguna situación que tenga repercusión en los estados financieros, emitirá un informe con salvedades, y si las cosas están mal en la entidad financiera, no emitirá ninguna opinión, o caso contrario, emitirá una opinión adversa. Entonces, jóvenes, algo que la ASFI sí o sí les exige a las entidades financieras es que al cierre, ¿sí?, tengan su dictamen del auditor externo.
¿Ok? Ahora, algo que no se da, por ejemplo, en las empresas, en este caso comerciales, las entidades financieras deben publicar en un matutino de circulación nacional sus estados financieros en las siguientes fechas. Hasta el 31 de julio, el corte semestral al 30 de junio. Ojo, este tiene que ir sin dictamen de auditoría. Y en el inciso B nos dice hasta el 31 de marzo del siguiente año, el cierre de gestión al 31 de diciembre con dictamen de auditoría. Entonces, ¿qué quiere decir esto, jóvenes? Que ustedes, a partir del 31 de marzo de este mes, van a ver que todas las entidades financieras publican en un matutino de circulación nacional sus estados financieros, que incluye el dictamen de auditoría externa. Para que se convenzan, ustedes esperen el 31 de marzo y van a ver que en los periódicos de circulación nacional las entidades financieras van a publicar sus estados financieros. Entonces, algo muy importante, que no existe ningún tipo de empresa, si se han dado cuenta, jóvenes, ¿sí? Solo los bancos hacen conocer esta información. Y eso también diferencia del resto de las empresas, ¿sí? Ok, jóvenes, con eso hemos acabado la teoría del tema número, estamos con el tema 3, ¿no? Ok, ¿alguna duda, consulta? Una cosita, chicos, por favor, me olvidaba, el día de hoy me llamó el licenciado Alberto Mendoza, aquellas personas que puedan estar interesados en su texto, me dice que está dando un precio promocional de 55 bolivianos, texto de última edición, me dice, no sé si hay personas que van a estar interesadas, por favor, en el texto del colega Alberto Mendoza. Ustedes dirán. Licenciado, ¿Mm? Adelante, adelante, Fabiola. el licenciado sí gusta a las personas que le interesan el libro, para que no lo estén molestando a usted y diciendo, yo me puedo encargar de hacer una lista con las personas que les interesen el libro. Ya, no tengo problema, no tengo problema. Como les digo, yo simplemente les transmito lo que me comentó el licenciado Alberto Mendoza, que él está sacando una edición 2021 y quienes quieran pues obtener su texto directamente pueden coordinar con Fabiola en este caso para que pueda ver ese tema, digamos, ¿no? Los que están interesados jóvenes. Me parece que está haciendo un buen precio, si no me equivoco, hasta el año pasado estaba en 75 o 80 bolivianos su texto. Sí, este año ha sacado con un menor precio, se ha podido hablar también para que él pueda hacer esa rebaja a los estudiantes que estén interesados, ¿no es verdad? Entonces, aquellas personas que estén interesadas, coordinan por favor con Fabiola para que ya pues ella se pueda encargar de toda esa logística. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hora tenemos, jóvenes? Está bien, licenciado. Y, licenciado, una pregunta. Sí, adelante, adelante. Para recoger los libros, Ujú. licenciado, Yo le voy a dar el para que número no de celular, haya... sí, el número de celular del licenciado para que usted pueda contactarse con él y coordinen toda la logística. Directamente yo estoy al margen de todos, Ah, ya, jóvenes. licenciado, ¿Ya? está bien. Entonces ya ustedes ya coordinen con su compañero. Está bien, licenciado. ¿Sí? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? No sé. Licenciado, disculpe, Adelante, ¿subirá señorita. los capítulos a Este Classroom? tema, ya hemos acabado el 2 y el 3, ¿no tienen todavía? No, licenciado, solo está Ya. el tema 1. Entonces lo voy a subir los temas 2 y 3, porque el 1 ya hemos subido, ¿no es verdad? Sí, entonces los temas 2 y 3 ya tienen el plan de cuentas también que fortalece este tema número 3, ya hemos visto cómo vamos a manejar para que ustedes se puedan ir familiarizando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo voy a subir y les mando un mensaje al grupo, por favor, para señalarles que ya se ha subido. Y por favor evitaremos, no sé si hay alguna persona que es nueva, que está a partir de esta clase recién. Creo que ya nadie más se ha incrementado, ¿no es verdad? Sí.
porque lo que empiezan a publicar, que el código, que esto, que el otro, ustedes saben bien, ya conocen el código. Así que no necesito reiterar. Todos los alumnos regulares que han estado desde la primera clase tienen el código de acceso a la plataforma Classroom, por favor. Entonces, no hay necesidad de que estén preguntando. Pues deben ser los que no son de la materia, no sé. ¿Estamos de acuerdo? Yo les mando el mensaje, les digo, ya está en la plataforma, ustedes pueden descargar, jóvenes, no hay ningún problema. El día martes vamos a comenzar, ¿sí? El tema número 4, por favor, que de alguna manera nos va a dar, jóvenes, las bases o la base necesaria y suficiente para que podamos comenzar con la parte práctica. ¿Qué quiere decir? Que a partir del tema 4 ya vamos a comenzar nosotros con la parte práctica, ¿sí? El siguiente tema se denomina constitución de bancos. Vamos a hacer un análisis concreto de lo que es la ley 393, porque dentro de esta disposición legal está inmersa, por ejemplo, el capital mínimo que tienen que cancelar las entidades financieras para poder funcionar. Entonces, como les decía, jóvenes, yo no me salgo de esos parámetros, tomo muy en cuenta, sobre todo en la parte práctica, todas las disposiciones legales emanadas por la ASFI, ¿sí? Emanadas por el Estado boliviano para la constitución de bancos. Entonces, ojo, a partir del siguiente tema, una vez que terminemos la teoría, que rayemos la cancha, cómo y cuánto hay que pagar para la constitución de bancos. El próximo jueves ya vamos a estar haciendo nuestro primer ejercicio práctico. Así que no se faltan, pierden el hilo, ya no es mi culpa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Ok, ¿alguna Sí, duda licenciado. más? Está bien, licenciado. ¿Alguna consulta antes de despedirnos? ¿Nada? ¿Todo claro? ¿Todo blue? ¿Sí? Todo Bueno, claro, licenciado. ok, así tienen que ser las cosas. Las cosas claras, ¿no es verdad? ¿Sí? Sí. Muy bien. El día domingo vayan a votar conscientemente, jóvenes, para elegir nuestras autoridades que hagan crecer a la paz, que es lo más importante. Sí, estos últimos años nos hemos rezagado bastante. Santa Cruz está sobresaliendo y está dando muchas ventajas, sí, inclusive muchas empresas de la ciudad de La Paz que estaban en la ciudad de La Paz y en la ciudad del Alto se han ido a Santa Cruz. ¿Por qué? Porque les han dado más ventajas, ¿no es verdad? Y ojalá las nuevas autoridades que asuman por 5 años hagan un buen trabajo y realmente pongan a La Paz en el sitial que corresponde, ¿sí? Nos reencontramos, jóvenes, el día martes, que les vaya muy bien, ¿sí? Y les aviso, por favor, en el grupo de WhatsApp, el momento que ya pueda subir este material para que ustedes puedan tenerlo a la mano. ¿Listo? Muchas gracias por la atención, por la asistencia a clases y nos reencontramos el día martes. Hasta luego, licenciado. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Hasta luego, licenciado. Hasta el martes. Hasta el Hasta martes. luego, Lice. Chao, Hasta chao. luego, Hasta el licenciado. martes. Gracias. Chao, No jóvenes. se olvide de subir, por favor, los capítulos. No se preocupe, voy a subir y les voy a avisar. ¿Estamos de acuerdo? Lo único que les pido, no me pidan código, porque el código ya lo saben. ¿Sí? Ya, licenciado, gracias. Listo, chaucito, hasta el día martes. Hasta luego, licenciado. Chao, chao. Hasta luego, licenciado. Chao, hasta el Hasta día